Ok, bienvenidos a otro episodio. Am, este va a ser mi primer episodio en español. Tenemos aquí a una invitada que yo considero amiga y que me ha ayudado mucho en mi camino espiritual y también pues mental y pues todo, emocional y todo. Ha sido alguien que pues yo he podido ir y siempre me ha aconsejado muy bien y pues ha contribuido a unos grandes cambios en mi vida que me han definido como una persona. Entonces, Efi, si gustarías describir pues qué es lo que haces, lo describiría como un psychic, Ujú. pero claro, yo sé que pues hay varias veces de definirlo y también no me gusta usar mucho la palabra psychic porque también contribuye a otra imagen o forma de trabajar que no sé, que la gente no entiende muy bien. A ver si podría explicar cómo es que trabajas y cómo lo defines. Hola, pues primeramente quiero darte las gracias por la invitación y quiero saludar a todos tus seguidores y me siento pues muy contenta de estar aquí. Pues sí, has dicho una palabra psychic, en realidad a muchas personas que me ponen diferentes títulos, te voy a ser sincera. Ujú. Pero yo en lo personal no me considero ni una ni a la otra. No me he podido nunca poner un título, por decir así. Más bien considero que soy una persona que estoy aquí soy un vehículo o un canal, te podría decir, entre Dios y la tierra, que me permite poder ayudar a los demás y a las personas que vienen y buscan ayuda. Y gracias a Dios, pues he podido yo, ayudarlos en cierta forma, ¿verdad? A cada persona que viene a verme. Trabajo de diferentes maneras, pero todo es con energía y por supuesto con amor, para poder lograr darles la sanación, que es la verdad que estamos buscando todos. Todos estamos buscando una sanación y todos estamos buscando como una respuesta a algo. Entonces, la verdad, yo no me puedo definir como soy, pues, psychic, o soy que leo cartas, o que leo esto, o que puedo esto. Soy más bien un vehículo, un canal donde hay una comunicación entre el universo, entre Dios, entre el cielo y la tierra, se podría decir. Es como yo podría definir en ese aspecto. Sí, sí, yo diría igual que al final del día eso tiene más que ver con, digamos, la intención que cómo se ve el trabajo. Lo que yo he visto es que ya, ahorita recientemente estos, 6 meses pasados, he entrado más al estudio de lo espiritual, esotérico, oculto, y pues lo que han dado en las enseñanzas es que, pues sí, el trabajo del psychic, es, pues todos somos capaces de hacerlo, pero antes de todo, uno tiene que estar conectado pues estar centrado en su ser. Y entonces yo quiero ¿cómo decir? Como poner eso antes de seguir con la conversación, que la manera que yo pienso es que uno trabaja con luz, uno trabaja con su alma, con su ser. am, yo lo describo como pues el alma, the soul, pero todos somos como vehículos para que algo grande pueda venir y vivir atrás nosotros, que sean con amor, compasión y pues con el deseo de servir a la humanidad, básicamente. Así es, es muy importante que, bueno, cuando tienes ese amor por ti y quieres contribuir a los demás, se va aprendiendo más y más y es importante.
Nuestras almas ya saben lo que queremos, pero nosotros no tenemos esa conexión con nosotros mismos, no tenemos esa conexión con nuestra alma. Entonces, es cuando tenemos esos problemas que atravesamos en la vida. Entonces, hasta que no atravesamos esos problemas en la vida y vamos entendiendo las cosas y vamos entendiendo que tenemos en realidad un alma y que en realidad esa alma nos está hablando y por eso estamos proyectando o estamos pasando por ciertas circunstancias en nuestra vida. Entonces es así cuando vamos aprendiendo y vamos entendiendo y vamos haciendo cambios y luego vamos compartiendo lo que experimentamos, ¿verdad? Es como ahorita tú que estás ya en una parte que pasaste, yo recuerdo que estabas jovencito, ¿verdad? Cuando te vi que estabas como 17 años, más o menos. Entonces, es bastante lo que has crecido y acuérdate que te dije, tú vas a ser mi maestro. Entonces, estamos siempre para poder guiar de alguna forma a los demás. Y no necesitamos estar arriba de los demás, simplemente necesitamos estar dando ese conocimiento, ese poquito conocimiento que todos tenemos, porque el universo es infinito y hay infinidades de cosas para poder aprender y entenderlo en su totalidad. Pero siempre si está ese amor para poder compartir, va a llegar hacia los corazones de las demás personas y vamos a poder nosotros sentirnos bien y crecer con ellos, definitivamente. Sí, sí, yo diría algo que, am, pues antes de seguir, yo creo que también algo que quería establecer, algo que he visto mucho en la comunidad de, más decir, en la comunidad de los cristianos, pero también en la comunidad de, pues, los católicos, de hecho, pues yo crecí con mis papás mexicanos, Ujú, y toda la magia toda la magia, digamos, así que dicen que es negativa, que es malo, que es del diablo. Am, lo que yo he visto es que todo eso viene de ignorancia y en verdad, como todo lo que existe, todo puede ser bueno, puede ser malo, todo el poder se puede usar por el bueno y también se puede usar por el malo. Am, algo que he aprendido es que cuando uno sigue creciendo, yo creo que lo que define a una persona que pues trabaja con la luz o trabaja con la oscuridad, es una persona que trabaja pues con amor. Si está conectado con esa chakra del corazón, eso es lo que define a una persona que trabaja con luz. Yo creo que también he escuchado mucho, también ahorita recientemente han salido mucho, están popularizando los brujos de México. Estoy viendo como que están pegando cientos, miles de, um, de views y lo ujú. que me molesta es que pues están introduciendo a gente que trabaja con, pues ellos dicen transparently, o sea, que trabajan con el diablo, Transparentes. Ujú. ajá, transparentemente. Y pues están dando algo para que la gente los conozca. Y yo creo que pues um, yo siento que no hay suficiente conocimiento sobre la diferencia. Y pues nomás para establecer dónde estoy yo, lo que yo deseo, lo que diferencia para mí es muy claro, es alguien que quiere servir a la humanidad o alguien que quiere servir a su ser. Y cuando digo ser es más su personalidad. O Ujú. sea, trabajar con luz significa servir a la humanidad y dar de su ser. Al contrario del trabajar con magia negra sería am, estar, pues, ah, como si, digamos, dándole de comer a su ego, creciendo el poder. No sé si podrías comentar en eso, qué es lo que piensas sobre todo eso. Claro que sí. Mira, empezando con lo
la religión, vamos a decir, ¿verdad? Que mencionas que tus papás te criaste en los católicos, los cristianos, todos somos cristianos en primer lugar. Luego yo me crié, sí, en católico. Ujú. Todavía me considero católica en cierta manera. Eh, y me costó trabajo, lógico, tener el balance entre mi creencia católica y entre lo que yo estaba haciendo. Pero a mí lo que me ayudó es entender que lo que yo tenía en comunicación con mi ser, mi alma, con este Dios que yo conozco, nadie me lo podía dar. Ni el sacerdote, ni otra persona, ni es simplemente esa conexión que tú tienes, que tu alma tiene, que tu corazón tiene, que estás con esa conexión. Entonces, pues yo empecé a darme cuenta de que tenemos que escuchar nuestro interior, tenemos que escuchar lo que nosotros sabemos que nos hace bien, lo que nos alimenta el alma. Es muy importante darnos cuenta de eso. No hablar mal de las religiones porque en cierta forma han alimentado nuestro camino. En cierta forma nos han hecho formarnos a nosotros mismos. Entonces, tienen toda religión tal vez tienen sus errores o sus defectos, pero hay que ver lo que a ti te ayudó en el momento que estuviste, quizás necesitado, te ayudó en algún momento. Tu alma estaba buscando algo y por ese medio necesito llegar. Entonces, por ahí empecé yo. Ahí me di cuenta que yo quería ayudar a las demás personas, nunca sabía cómo lo iba a hacer, pero lo que sí sabía era que quería ayudar a los demás. Entonces, al abrirme yo, al aceptar yo, y al darme cuenta que, claro que un sacerdote si viene y me mira o si yo le digo lo que hago, va a decir que estoy haciendo brujería y que no está permitido. No está permitido, ¿verdad? Pero si tú miras, hay sacerdotes que estudian el exorcismo. Entonces, ahí vemos y sabemos y entendemos que ellos saben que existe el mal. Eso es una, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es que, pues, siempre hay un querer, un control o el miedo de que vamos a irnos, nos vamos a guiar mal, con malas personas, quizás sea eso. Y entonces, es por eso que está en ese control de que estamos en el mal y que debemos de seguir a este Dios que castiga, este Dios que no es amoroso, que es amoroso pero castiga, ¿no? Y hay muchas cosas que te ponen a pensar y que dices tú, am, te pones a cuestionar tú mismo, ¿verdad? Ahora hay muchas personas, sí, en este medio hay tantas información, se podría decir. Y sí, hay como información buena, hay como información que te lleva a muchas personas a estar con la oscuridad. Eh, lo que yo he aprendido es que es muy cierto. Alguien no hace mucho leí en un grupo que estoy que dijo, si no conoces tu oscuridad, no vas a conocer tu luz. Entonces, ahí vamos que si estas personas están por ahí ese camino ahorita, estamos nosotros que estamos en la luz para mandar luz para que llegue a toda la humanidad. Para que tarde que temprano esas personas puedan salir de esa oscuridad y en verdad encuentren la luz, porque ahorita le están en su caminar, están buscando algo que en realidad les dé la paz. Ahora, si am, tienen un ego bastante grande y fuerte, pues es lógico que va a ser bastante fuerte su caída también, ¿verdad? Pero es algo que su alma ya firmó desde antes para poder aprender algo de lo que tenían que aprender en esta vida. Entonces, yo te aconsejo que no te moleste cuando estés mirando mucho eso que esté pasando, sino más bien agradece que tú estás en este camino
y manda luz a todas las personas que están en ese caminar para que puedan realmente encontrar lo que están buscando. ¿Verdad? No sé si contesté a tu pregunta. No, sí, sí. Yo creo que pues es un comentario que quería agregar porque nada más para que la gente sepa, pues, la diferencia, ¿no? Porque sí hay, Ujú, cuando se habla uno de este tipo de trabajo, am, es muy importante saber la diferencia entre, yo digo, la luz y la oscuridad. Y yo, de hecho, pues sí, he trabajado mucho con, pues en la psicología le dicen shadow work. ujú. Pues es conocer su oscuridad para entender la capacidad del humano para crear, pues crear o destruir. Y Pues sí, la verdad, sí. Tenemos sí, esa capacidad de construir y de destruir, ¿verdad? Es sí, verdad lo que dices. sí, todos. Y yo creo Ujú. que, pues la verdad no es que yo, de hecho, yo de hecho también am, ¿cómo se dice? Lo agrego porque pues en mi camino lo que yo vi es que también yo me perdía porque me enfocaba mucho en querer como, digamos, abrir el tercer ojo o querer como forzar algo para que yo pueda realizar un estado específico que yo decía, oh, esto es lo que parece es como el poder o el control o la sabiduría. Y yo creo que cuando una persona entra a este mundo, como todo le parece muy, muy, pues muy grande o muy interesante, pero es importante saber cómo caminar y cómo, am, sería la palabra, diseminar la información para que, pues, caminen y van hacia el camino más efectivo que le llegue a, pues, pues, a que tengan el aprendizaje necesario para que ellos crezcan. Sí, definitivamente siempre necesitamos que nos guíe, ¿verdad? Porque sin como que nos podemos medio desenfocar, porque es mucho. A veces es demasiado lo que recibimos, es muy fuerte y no sabemos cómo tomar la información que estamos recibiendo. También nos da miedo estar recibiendo cierta información. No sabemos qué es. Estamos visualizando ciertas cosas, no sabemos qué es. Y probablemente muchos nos puede dar miedo, mucho nos puede decir, nos puede dar ese gusto o el ego de saber, oh, yo tengo esto, oh, yo ya sé esto. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con nuestro propio ego de decir, oh, sí, yo ya visualicé esto, ya el otro. Pero es importante siempre ser humilde y siempre cuando no sabemos algo, darnos tiempo de entenderlo y buscar quién nos puede guiar a, a entenderlo, ¿verdad? Porque hay personas que lo han estudiado, hay personas que ya lo han experimentado y nos pueden guiar un poquito mejor para que nosotros nos podamos sentir también mejor. Y vamos aprendiendo a no tener tanto miedo y también a aceptación de que lo que vemos, hay muchas personas que ven muchas cosas, se asustan y no quieren, y podemos ir aceptando esa capacidad que tenemos, ¿verdad? Ahora eso, cuando tú me dices que estabas tú tratando de abrir el tercer ojo, me acuerdo que estabas trabajando y estabas en eso y me recuerdo que te daba consejos, porque sí, es algo muy bonito y experimentar, poder tener ¿qué te podría decir? En cierta forma, ese control de poder hacerlo, ¿verdad? En la meditación y poderlo hacer. Pero también hay que tener ese cuidado de cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer para que no entren otras energías, no entren otras energías que nos puedan, después que regresamos a este cuerpo, porque cuando estamos meditando, nuestra alma está saliendo. Entonces, cuando regresamos con toda experiencia.
Entonces, es importante que cuando regresemos y demos conciencia a lo que podemos recordar y ver qué es lo que fue y también rechazar lo que no estuvo bien, lo que no lo que pudimos tal vez experimentar como algo malo. Ahora, lo malo y lo bueno es un balance que siempre va a estar en la vida. Y siempre mientras más estés cerca de la espiritualidad, o más, ¿cómo te podría decir o descifrar esto? Es como un rayito, ¿verdad? Un rayo de luz o un rayito del sol que se va haciendo, disminuyendo al terminar y se va haciendo más grande y lo miras más brillante al llegar al sol, ¿verdad? Y si lo miramos en un dibujo, en algo. Entonces, así es como cuando, ahí se me fue un poquito como lo que te iba a explicar. Es como nosotros podemos entender las cosas, ¿verdad? Cuando si miras algo malo, algo bueno, está el balance, tienes que balancear lo bueno y lo malo. Esa es una de las cosas muy importantes que uno tiene que estar consciente, porque estamos viviendo en un cuerpo físico, ¿verdad? Ujú. Y cuando haces la meditación, pues estás dando ese tiempo a tu alma a experimentar más allá, pero estás tratando de estar consciente. Entonces, cuando regresas, es importante que si hay algo que no te hizo sentir bien, hay que ver que hay que dejarlo, hay que ver cómo separar eso y no se quede contigo. Sí, es algo interesante porque pues yo ni me digo, pues hay varias cosas en lo que pensé. En primera es que la meditación no hay ahorita parece que todavía no hay mucha información sobre el efecto que tiene la meditación y qué es lo que uno está haciendo cuando medita, porque, y también lo que he notado es que qué tipos de meditación uno está haciendo, porque eso mucho, yo siento que influye mucho eso, influye mucho lo que estás describiendo. Y la segunda cosa es que am, recuerdo leer en un libro, y creo que me pasó recientemente, que uno, aún así, tal vez sí ahorita tal vez puedes enfocar en la meditación, pero también uno ya está yendo en sus sueños, digamos, como en una escuela. Y lo que he visto es que uno ya está aprendiendo en sus sueños. Y no sé si podrías describir si eso es algo que pues has visto, am, pero y agregando el punto que dijiste, es muy importante la interpretación. La interpretación es lo que yo he visto el poder, porque si uno sabe interpretar la información que uno está recibiendo, puede hacer mucho con eso y siempre lo puede construir de una manera en que, aunque sea negativo, lo puede transformar a servirle en una manera positiva. Entonces, sí dije muchas cosas, pero a ver, el primer punto sería para ti, lo que tú has visto, ¿qué son unas cosas que la persona que está meditando que debería de estar viendo? Por ejemplo, am, con todas las meditaciones, siempre uno va viajando, o sea, uno es como el viaje astral, básicamente, lo que está pasando, o sea, o tiene uno que llegar a un cierto punto en la meditación, para que eso llegue a pasar. ¿Cómo lo describiría? Mira, en lo personal, te voy a decir que la meditación para mí podemos estar en meditación constantemente y sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque podemos estar en un momento, no sé, estar haciendo algo y de todas formas en ese momento podemos estar pensando en algo
que ya experimentamos o que estamos en una oración o que estamos en esa conexión con Dios, en ese momento, en ese diálogo, ya estás meditando. Ya estás, cuando estás haciendo un diálogo contigo mismo, con tu alma, y estás teniendo un diálogo con Dios, ya estás elevándote, aunque estés haciendo lo que estés haciendo. Porque si tú regresas de esa meditación, de ese momento, aunque sean 5 minutos, no vas a recordar qué estabas haciendo, si estabas lavando trastes, si estabas teniendo la cama, si estabas manejando incluso, aunque estás mirando el camino, pero estás teniendo esos momentos, esos minutos en meditación. Ahora, las personas, que quieren meditar para tener vitalidad, para tener más conocimiento, para desarrollarse ellos mejor, entonces sí buscan su lugar, su espacio, su música, su incienso, su velita, más formal, vamos a decir, buscan su espacio, quizás hasta en la naturaleza, se sientan usan las mantras. Entonces, allí es para tener una meditación, se podría, para mi entendimiento, más intensa, más consciente y poder llegar a tener unas experiencias quizás, que uno no sabe que va a experimentar. La verdad, uno no sabe qué experimentar. Si la persona dice: "Yo quiero experimentar lo que Julanita me acaba de experimentar", olvídalo. Eso sí te digo, nadie va a experimentar lo mismo. Podemos experimentar quizás la misma luz blanca, pero no la vamos a mirar o visualizar de la misma manera, porque si lo vamos a poder explicar, la persona tú me vas a decir: "¿Sabes? Acabo de experimentar esto, es una luz blanca, esto, pero también me lo miré". Va a haber algo diferente. Y yo te puedo decir, yo también la vi. Yo también miré esta luz blanca, miré esto y miré esto. Pero va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque nuestra alma, todos somos individuales y todos, aunque somos luces, todos estamos para experimentar algo que tenemos que desarrollar en nuestro caminar de la vida. Por ejemplo, si yo tengo un problema de salud, entonces en mi meditación, consciente o inconsciente, va a haber algo que me ayude a que yo pueda encontrar mis salvos. Así de otra manera, la otra persona igual. La otra persona tal vez vive estresada, entonces va a encontrar eso. Y eso es lo primero que se tiene que encontrar, algo físico que estamos experimentando. Y cuando eso sane primero, vamos a ir elevándonos. Nos podemos ir a elevar para poder encontrar aquello que ya podemos decir, miré algo ancestral, miré algo que no sé qué es, miré un ojo, miré signos, miré números. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer nuestros apuntes. Para mí ha sido importante hacer notas de las experiencias que he tenido, sueños que he tenido, y los escribo porque en ese momento quizás no entiendo, pero no es importante que no te estés preguntando cada día o en ese momento, ¿qué fue? ¿Qué esto? Es muy importante dejar fluir. Es muy importante, no estresarte por lo que miraste si no entendiste. Es muy porque si no, entonces no llegamos a nada. Eso es lo que yo he experimentado, ¿verdad? Entonces, para la otra ocasión que tú vuelvas a entrar a la meditación, puedes mirar tus notas y tal vez puedas volver a regresar a aquello para que puedas en esa ocasión tal vez entender qué es el mensaje que te ha dado, por ejemplo, el número, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para ti el número que se apareció, que tuviste y lo tienes que manejar en tu vida diaria por alguna razón? Entonces, es ir aprendiendo, ir aprendiendo y pues las meditaciones, como te digo, para mí las meditaciones se pueden hacer de muchas formas, pero casi siempre cuando escuchamos la meditación, todos creemos que tenemos que estar sentaditos en una forma sentados y estar dejando que nuestro cuerpo y nuestra respiración
vaya conociendo nuestro cuerpo y tratando de relajarnos para poder estar en un momento astral, se puede decir, ¿verdad? Pero cuando la persona está mucho en eso, muchas veces no lo alcanza porque nos estresamos porque estamos esforzando algo. Y lo importante es dejar todo siempre fluir, ¿verdad? Eso es mi experiencia. Ok, yo le iba a preguntar algo que mencionó. Pues yo ahorita estoy muy, digamos, la palabra sería aferrado a aprender o definir el alma, porque ahorita pues han pasado muchos cambios y han sido muy rápidos en mi vida. Y pues algo que noté y algo que acabas de decir, que dijiste que el diálogo con uno mismo es como el diálogo con Dios, básicamente, es como con tu Dios, con tu conexión con Dios. Y pues algo que yo he mencionado, el escribir, a veces yo tengo una pregunta y me estoy estresando y luego me siento y me pongo a escribir y luego sigo y luego como que la respuesta me viene y ahí me llega en el papel, eso es lo que tengo que hacer. Entonces eso es como yo comunicar con mi alma o, y en una forma mi alma ya escribe por mí, porque hay un punto en que llega que yo ya no, la mente ya no está escribiendo, es algo Que superior. viene de tu interior. Ajá, sí. Exactamente. Es porque es ahí cuando dejas fluir. Porque si Ujú. te empiezas a estresar con que quieres encontrar la respuesta a esto, a veces pues se nos hace difícil entenderla. Pero si dejamos fluir, entonces cuando dejamos fluir en el sentido, ¿cómo dejar fluir? Pues en el sentido de no querer encontrar la respuesta ya, sino que es como, ok, esto es lo que miré, y te haces una pregunta y dejarlo así y después puedes ponerte a escribir. Eso ayuda mucho el escribir porque la conexión, mira, para mi entendimiento, como te digo, nuestra alma ya sabe lo que está buscando. Nosotros somos lo que no sabemos qué es. Entonces, cuando tenemos esa conexión que estamos hablando nosotros mismos, entonces estamos entendiéndonos, ¿verdad? Nuestra alma está conectada y recuerda que Dios está en nosotros, Dios nos hizo a su semejanza. Dios es energía y se hizo en forma para que nosotros pudiésemos sentir más confianza, para que porque nosotros tenemos este cuerpo físico. Entonces, ¿cómo vamos a mirar a un Dios en energía o en luz nada más? Entonces, tenemos que mirarlo como una forma, ¿verdad? Entonces, nuestra conexión con Dios siempre la tenemos, pero nosotros no estamos conscientes. Está porque Él está con nosotros, somos parte de Él, ¿verdad? Entonces, como a ti te viene la respuesta cuando estás escribiendo, es tu alma la que ya sabe la respuesta y te está haciendo que veas a conciencia para que digas, oh, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. Eso es lo que vengo a decir, ¿verdad? Mucha gente viene y me busca y me dice esto y esto. Entonces, es cuando les trato de entender que es algo que ellos tienen que descifrarlo de alguna manera, porque el mensaje es para ellos, ¿verdad? Entonces, es por eso que te digo que cuando estamos nosotros teniendo esa conexión con nosotros mismos y, y estamos refiriéndonos al mismo tiempo a conciencia con el universo, y ya tenemos esa meditación, estamos en esa meditación, entonces nuestra alma está con esa conexión. Entonces es simplemente darnos cuenta que estamos conscientes. Nuestra alma nos hace entender, tarde que temprano, nuestra alma nos hace entender, ese es el camino. Y también a la aceptación de que como tú que estás haciendo esto, que quieres hacerlo,
Y si te preguntas, no sé cómo lo voy a realizar, pero si tú preguntas y si tú te elevas en el sentido de la ayuda al superior, te va a llegar la respuesta, ¿verdad? Porque tu alma ya está lista para realizarlo, ya ella sabe, pero somos nosotros los que no podemos entenderlo a cómo me voy, cómo me guío, y te va a llegar esa respuesta en el momento que, que también estés listo, ¿eh? También es otra cosa. Ahí ya es otro punto también. Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Este, Esto es medio complicado, ¿verdad? Siempre, sí, siempre va a haber una cosa y va a haber otra y y siempre siempre vamos muchos a encontrar muchas muchos respuestas factores. o muchas preguntas. Sí, sí. Ajá. Sí, lo que yo, a ver, tengo porque mencionas a Dios y luego mencionas al alma. Y yo siento que a Ujú, través de mis reflexiones he visto que me siento más como alma ahora que anteriormente. Me siento como si yo lo describiera, pues am, tengo mucho más paciencia, mucha más tranquilidad en mi ser, especialmente con pues mis metas y las cosas que quiero crear en este mundo. Y como que pues no hay prisa y también he notado que si quiero servir al mundo en una manera muy grande, pues siempre va a haber la oportunidad en el hoy y entonces le doy mucho valor pues a mi familia y pues a la gente alrededor de mí que tengo muy próxima, o sea, próximos, muy cerca. Entonces, am, o sea, y estoy muy agradecido por eso, pero también siento que como que ahora viene otra fuente que me está como moviendo, que es más fuerte. La siento como que si fuera, no es el alma, como es algo más grande. Y pues quiero, pues tal vez me podrías ayudar y pues también tal vez ayudaría a otra gente a entender la diferencia entre, pues digamos, está el ego y yo lo podría definir muy claramente. El ego es la personalidad, es lo que viene del resultado del encarnamiento del cuerpo, es lo que va creciendo a través del tiempo y va creciendo con experiencias y también está un poco predeterminado. Es lo que la gente atribuye a, pues, tu personalidad, lo que la gente definiría como, oh, es chistoso, o es muy callado, o es etcétera, etcétera, es inteligente o es muy más emocional, pero el alma lo veo como algo más, estable y menos, definido en la conciencia moderna. El alma yo lo definiría como, pues, tu higher self, el ser grande, el gran y superior. y el que tiene la información de las vidas antepasadas y, pues, guía la experiencia mucho. Tiene una relación entre, pues, el alma y la personalidad, ¿verdad? El alma va guiando la personalidad. Pues, eso es lo que uno espera, porque luego la personalidad va brincando por mucho tiempo y, pues, digamos que no tiene mucha conciencia del alma. Y todo Ujú. eso es el tipo de evolución de la persona, pero ahora siento como que son más uno y ahora viene otra. Y yo siento que eso es lo que yo describía como el monad, como esa es la palabra en inglés, pero yo siento que eso se refiere más a Dios que lo anterior, porque esto viene más como de la conciencia del grupo en vez de la conciencia de un ser. Si tiene, a ver, no sé qué usted piense y cómo lo vea e interprete. Mira, estás hablando de almas, de vidas pasadas, y todos sí venimos con vidas pasadas, experiencias de vidas pasadas. Y el conocimiento que yo tengo, a las terapias que yo he hecho y que he visto, y que he experimentado en mis clientes, a lo que han vivido, han afectado a su vida de hoy.
Ujú. Entonces hay que hacer ese corte, hay que hacer esa limpia, hacer como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Para hacer que esa persona tenga conciencia de que fue de la vida pasada lo que le está afectando ahora. Entonces, su alma está experimentando algo que vivió en el pasado o que le afectó, que pasó en el pasado y le está afectando hoy en día. Es para que nuestra alma siga creciendo, es para que sigamos evolucionando, sí. Am, Como tú dices, tú sientes que ya llegaste a un momento donde es más que el alma, ¿verdad? Como que sí, dijiste algo así, ¿verdad? Que Sí. sentiste que algo es algo. Te voy a decir que es porque nuestra alma también tiene niveles. Nuestra alma tiene niveles también como tenemos nosotros la evolución aquí en la Tierra como seres humanos. Nuestra alma tiene niveles también y nuestra alma también va creciendo y nuestra alma también se va evolucionando. Entonces tú llegas, ahorita estás en ese momento donde estás teniendo conciencia de que tu alma se está expandiendo. Y al expandirse viene un conocimiento más grande y, y quieres, estás entendiendo más y quieres hacer las cosas de cierta manera para poder evolucionarte como ser, ¿me entiendes? Como la persona que viniste a ser, que viniste a ser ese pasito o ese canal en esta tierra para ayudar a los demás. Entonces, es por eso que estás en ese nivel, es lo que yo te podría decir, porque nuestra conexión con el universo, donde está nuestro Dios, es infinito. Infinito, infinito y pues, ¿qué te podría decir? Nuestra alma a estar llevando niveles, vas a seguir sintiendo esas experiencias a nivel del alma eh, muy grandes. Y son cambios muy grandes en tu vida. Por ejemplo, ahorita dijiste, me llegó un cambio repentino, pasó todo muy rápido, pero todo muy bueno, ¿verdad? Porque ya estabas listo, porque tu alma estaba lista para pasar al otro crecimiento en alma, en espíritu, en ser, en todo, porque ese es el paso que damos, pero no lo podemos a veces entender, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que poco a poco vamos entendiendo, de que nuestra alma también tiene niveles. No es nomás de que vamos a elevar nuestra alma y nuestra alma ya sabe esto y nos hizo entender esto y tengo esta conexión conmigo mismo, es mi Dios superior. Vamos creciendo, siempre vamos creciendo, creciendo y siempre vamos a estarnos desarrollando. El universo es infinito, entonces nosotros somos infinitos, entonces vamos a seguir creciendo a nivel espiritual siempre y cuando estemos siempre abiertos y dispuestos con el corazón, con esta alma que nos hace sentir esa pasión, ese amor, esa pasión de comprensión y de humildad para los demás. Y eso es muy importante. El alma nos lo va enseñando, porque vamos teniendo eh, ese, ¿cómo te podría decir? Contacto con nosotros mismos. Sí, entonces, a ver, déjame ver porque tengo como varias cosas que entraron, Ajá, pero yo creo que la visión que más me sale y tal vez me podría ayudar con esto, porque yo tengo una mente, lo que he notado es que me gusta mucho poner cosas como en líneas, como muy sí. lógicamente, Ujú, por niveles, ¿verdad? Y y el camino, hay el camino del místico que suelta y se deja llevar, y pues hay mucho crecimiento ahí. Pero también luego hay el camino como el, digamos, el científico o el ocultista, lo dicen en inglés,
que es el que estudia y es muy, pues muy hacia la mente, lo lógico, los pasos. Entonces, yo como que entiendo los dos caminos y pues luego voy fluyendo por los dos. Pero am, lo que yo he estado, pues un punto que usted me acaba de dar es que pues el alma es como el individuo, digamos, es como un ser dentro de otro grande ser, así como nosotros somos un ser dentro de este ser grande que es el alma. Am, entonces, recuerdo mucho lo que han dicho en la Biblia sobre los ángeles que han caído, lo que yo he llegado a la conclusión que nosotros somos los ángeles que han caído para que, pues, para que aprendamos, evolucionamos y de ahí vamos creciendo. Porque siento que hay diferentes maneras de crecer, que el alma puede escoger estar aquí o podría haber escogido otra manera de crecer. Am, pero vamos a mi visión y tal vez lo podamos conectar. Tuve una visión recientemente de am, como yo, pero en un lugar, digamos, y todo esto es para mí más interpretación, no tanto muy fijo, pero Ujú, en un lugar como espacial y estaba yo viendo como a un holograma grande de como de universo, digamos, como un mapa de cómo funciona el universo y luego tenía mi holograma chico de mi vida. Entonces yo estaba viendo mi vida y comparándolo con un holograma más grande. Y lo que yo entiendo es que yo estaba comparando el microcosmo con el macrocosmo. Sí, digamos que como funciona aquí muy bien aquí, que quiero manejar este holograma en una manera que refleja eso y en una manera contribuye con todo. Pero lo que vi fue que como que no sé si eso sería mi alma o sería algo aún más grande o no sé, es lo que donde me tropezo, digamos, pero sentí como que con mis maneras diferentes de pensar, tengo diferentes conceptos, diferentes interpretaciones y como cada vez que pienso en uno, como que yo lo voy y experimento. Entonces yo luego voy y en mi vida y actúo así tratando de, como el científico que experimenta, tiene una teoría y la vive y ya luego la cumple y ya luego ve que cómo funcionó. Y entonces cada vez que voy, como que va expandiendo más. Y ujú. también me ha llegado mucho como la imagen de armas, como diferente manera de, como cada acción, cada decisión refleja como una decisión es como una arma, como luego tienen el, am, como el shotgun se dispersa muy grande o el sniper se va muy directo, muy singular o así, pero yo ni tengo no tengo ninguna, digamos, atracción sobre armas, sobre la violencia, y no creo que tiene nada que ver con eso, tiene más que ver como que mi ser me está diciendo, cuando haces una decisión, esta es el tipo de decisión que estás haciendo, luego contribuye arriba en cierta manera, lo que estoy haciendo arriba es algo que este ser aquí no tiene todavía muy grande idea, pero está contribuyendo. Entonces, no sé, es como mucho, pero a la vez como que sí me hizo me dio mucha información sobre que lo que yo concluí fue que esta vida es más un experimento para otra vida más grande, donde estoy tratando de descifrar cosas como un arquitecto así. Entonces, no sé qué podrías interpretar sobre eso? Mira, como yo lo interpreto por las experiencias que he tenido con todos mis clientes, es que somos del cosmos, somos luz, ¿verdad? Dios nos hizo a su semejanza. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en eso y si quieres leer la Biblia o si quieres leer la ciencia en cierta forma, que
que nosotros como cuerpo, lo que contiene, somos partes del cosmos, ¿verdad? Eh, a lo que vengo es que primeramente somos esa luz ahí arriba, somos ese cosmos ahí arriba. Como tales, como tal, ya tenemos esa luz, esa experiencia ahí arriba. Ya tenemos esa experiencia ahí arriba, pero decidimos venir a este plano. Hay muchos planos, pero venimos a este plano de este mundo a experimentar por alguna razón. Quizás porque cuando estábamos en ese cosmos allá arriba, miramos alguna necesidad aquí abajo y dijimos, yo quiero ir a ayudar. Ya cuando venimos, olvídate, ya no nos acordamos. Sí. Entonces vamos teniendo esas experiencias, ¿no? Lo que tú me estás diciendo que tú estás experimentando y lo que tú estás viendo es lo que tú como ser de luz, como ser del cosmos, ya lo viviste, ya lo experimentaste, ya sabes, ya estás mirando como tú lo estás entendiendo ahorita, que estás mirando tu vida y luego estás mirando tu mundo, tu vida, y luego estás mirando lo que es todo, lo que abarca el universo, tal vez. A lo que yo puedo ahorita sí visualizar, a lo que tú visualizaste, es que has visualizado lo que es el mundo en el cosmos, y todo lo que hay, ¿verdad? Y por eso es que estás tratando de mirar tu vida y queriéndola poner quizás en este otro, como para sentir que estás bien, para sentir que sí estás en ese caminar, por decir, Ujú. ¿verdad? Como ser humano consciente es lo que puedo yo definir. Pero para mí es que tú estás teniendo esas visiones donde tú ya viviste. No es al revés, no es ahorita para allá, es de allá para acá. No sé si me explico. O sea, que muchas de las veces de las visualizaciones experiencias que vamos a tener en sueños, en meditaciones o en cierta forma, puedes estar teniendo una visualización y estar, no sé, leyendo y de repente algo se te viene a la mente y no estás leyendo ningún libro de ciencia ni ningún libro de nada, pero se te viene aquello y dices tú, ¿qué es esto? Es en realidad una experiencia que tu alma ya vivió, que estuviste allá, que vinimos del cosmos. Te está dando un aviso y te está dando una información muy importante que sí, que hay que descifrar, y la manera que es descifrarlo es, para mí, siempre es muy importante mantener la calma y dejar fluir porque esa información se te va a venir, porque ya estás ahí, ya estás como consciente. Entonces puedes tú preguntar, ¿qué necesito saber con esta información? ¿Qué es lo qué me hace saber esta información? Entonces ahí cuando tú puedes hacer esa pregunta y es propia, es tuya, es nada más para ti. Entonces vas a escribirlo y te va a dar la respuesta tarde que temprano. Pero sí, casi siempre va a ser de arriba para abajo, nuestra experiencia astral, porque recuerda que somos de parte del cosmos, somos parte del universo, somos luz. Entonces es nuestra alma lo que como alma nos está haciendo ese aviso, estamos yéndonos arriba y como yo te puedo decir, lo que poquito que yo sé, nuestra alma tiene también niveles. Entonces, tú estás llegas a ese nivel donde tú ya estabas ahí arriba y miraste todo esto. No Okay. sé si me entiendes, si me Sí, expliqué. sí, pues a mí como que me pasa esto, pero también me hace mucho pensar en, no tanto como lo que debería de hacer yo después de ver algo así, es más de tratar de
descifrar cómo funciona el universo, porque esa conciencia me ayuda más a, pues, a poner todo en su lugar. Entonces, como que, am, como, por ejemplo, veo eso y yo pienso, okey, ¿cómo es que comunica el alma con el individuo? Am, el alma, o sea, si ese fui, por ejemplo, en esa visualización, ese fue mi alma que yo estaba viendo que estaba trabajando, y luego, ahora, como estoy en el punto en el que estoy, mi alma me está recordando esto, ¿o será que yo conecté con mi alma que está hasta allá, digamos? Eso fue lo como que esas son las preguntas que en las que pienso, porque yo quiero mucho descifrar, porque de ahí yo me imagino como que mi alma está en otro lado y luego está proyectando su ser a este mundo y yo solamente soy como, digamos, como un holograma. Eso es como Sí, mi eso es lo que pasa ¿verdad? sí, lo que pasa que como, ¿cómo te podría decir? Ya tenemos un poco más de conciencia, entonces, Ujú, podemos ver que nuestra alma lo podemos ¿cómo te podría decir? Lo estamos experimentando como si un sueño, porque estamos mirando en el sueño, estamos mirando que nosotros estamos ahí, y nosotros nos podemos mirar como cuerpo, pero estamos mirando esta experiencia en el cosmos. sí, Estamos mirando estos números, estas estrellas, estos símbolos, ujú, cosas que no sabemos o entendemos en el momento que son. Pero sabemos que estamos nosotros en el cuerpo ya no, porque nos estamos mirando como si fuera un sueño, pero no estamos mirando allá. Entonces, es porque estamos ya conscientes, estamos conscientes de que nuestra alma está conectándose con, o sea, estamos con, ¿cómo te podría decir? Estamos un poquito más conscientes de que nuestra alma en realidad está en conexión con nosotros. Estamos nosotros con esa conexión. Estamos entendiendo que nuestra alma nos está dando una información que ya está ahí. Simplemente no la recordamos. mm, Es que no la recordamos. Eso es, no es algo que estamos por aprender. No es algo que vamos a aprender. Es algo que vamos a recordar. Y tú, vamos a decir, allá arriba, ¿qué es lo que tú experimentaste allá arriba? ¿Qué es lo que tú fuiste allá arriba? Es algo que es muy interesante si quisiéramos descifrar qué fuimos allá arriba, qué ejercimos allá arriba, porque allá arriba también podemos haber ejercido algún plano, algo algún conocimiento que nos hace que ahora en este plano lo queramos recordar, nos está recordando para poderlo tal vez desarrollar aquí. ¿Para qué? Para ayudarnos a estar mejor en esta vida y para ayudar a los demás. Ese es todo para mí, esa es toda la razón. ujú, El que por qué recordar, es el por qué estamos mirando cosas, es porque estamos recordando. Vuelvo a lo mismo, es de allá para abajo, no de aquí para allá. O sea, que muchas veces creemos que lo que estamos viendo es algo nuevo. No es ujú, algo nuevo, es algo que ya vivimos, estuvimos allá, que ya experimentamos, ya sea en las vidas pasadas o ya sea que estuvimos en nuestro lugar astral. ujú. Y por eso es que tenemos muchas preguntas. Sí, 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 ajá. sí. Am, okey, pues tenemos como 15 minutos más. Sí, A ver, lo que yo, mm, pues sí, yo creo que eso fue algo muy productivo, porque también es importante cómo cómo podemos, para que la gente vea cómo interpretamos, ¿no? Es sí. interesante, yo creo. Y muchas personas pueden tener otra forma de interpretar que también puede ser bueno, ¿verdad? Porque por eso aprendemos todos
juntos y por eso somos todos maestros y todos estudiantes, porque algo vamos aprendiendo y vamos estudiando, aprendiendo y enseñando. Eso a lo que todo lo que hemos platicado ahorita, pues sí, es algo muy interesante y siempre va a haber preguntas Ujú, y siempre vas a encontrar una respuesta que te lleve a otra pregunta. sí, Eso es definitivamente algo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el universo es infinito y hay muchas cosas mm, que no nos podemos completamente entender o explicar. Pero sí, te llena el alma, estás bien, estás contento, contenta, es lo más importante. Y es el amor que puedes estar con esa conexión con amor contigo mismo y con el universo. Eso eso es una sí, llave muy grande. este, yo creo que una buena pregunta o observación es que siento que si sí es como el alma lo tenemos muy cerca, ¿verdad? Pero le iba a preguntar, a ver, eh, está el alma y luego también mencionaste a Dios. Entonces, esos son cosas diferentes. Entonces, Dios también tiene la capacidad de comunicar contigo, ¿no? En la forma en que, no sé cómo tú lo definirías, pero he escuchado con gente que luego ellos lo mencionan como es el Espíritu Santo y le entra, ¿verdad? Y ahí escucharon la voz de Dios y dijo, no, no hagas eso, y los salva la vida, ¿no? Algo así. ¿Eso sería el alma? Pues claro, yo creo que podría ser muchas cosas, pero como para ti, ¿cómo es que tu experiencia, puedes, cómo, digamos, cómo tú comunicas con Dios a comparación de cómo comunicas con el alma? ¿Cuáles son las diferencias que tú les darías? Mira, para mí, es, ¿cómo podría explicar? Para mí, el alma está siempre conectada con Dios, porque Ujú, vuelvo a lo mismo, somos partes de Él. sí, Entonces, Dios es el universo, es energía. eh, y Dios tomó forma, por eso mucha gente lo dibuja. ¿Cómo creen que se lo puede hacer Él? Eh, y tal vez en mi experiencia en una terapia que tuve con una persona, tuve esta experiencia tan linda, tan bella, que lo único que le miré y que yo sé que era el más grande, fue su trono, fue su silla y sus pies. Y una iluminación maravillosa que no se puede explicar, ¿verdad? Eh, entonces, nuestra alma viene siendo, pues, mismo Dios, nuestra parte de Dios para mí, ¿verdad? Es porque estamos siempre, porque somos partes de Él. Somos nosotros los que creemos que todo está separado. Creemos que hay una separación y no es. Dios está en nosotros, no está allá arriba. Somos ujú, parte del cosmos, entonces si es eso, entonces Dios está en nosotros, somos parte de eso. Entonces, nuestra alma está siempre conectada con Dios. Nosotros simplemente tenemos que dejar que eso fluya. Tú quizás o otras personas dicen no creer en Dios, pero en realidad sí están conectados con Dios porque están conectados con el universo. Hacen cosas buenas, hacen meditaciones, hacen muchas cosas que ayudan mucho a la comunidad. Eso es parte de Dios, porque son cosas hechas en amor, a conciencia, y su alma se llena de, de paz
porque están haciendo algo por la comunidad, por la humanidad o simplemente en su entorno, en su familia nada más. No necesitas hacer mucho, pero acuérdate que si estamos bien con alguien aquí a nuestro alrededor, esa persona va a ayudar a los demás. Y esa otra persona que tú estás teniendo una conexión bonita, va a estar bien y va a poder dar esa conexión a los demás. Ahí ya estás haciendo una cadena en uno y en otro, ¿verdad? Entonces, para mí, el alma es parte de Dios. No somos diferentes. No es algo, no es separación, ¿verdad? Somos parte, la alma es parte somos y el alma es parte de Dios. Somos todos un conjunto, ¿verdad? Es como yo lo asimilo, es como yo lo experimento. Sí. No sé si contesté a tu respuesta, No, sí, tu yo creo pregunta. que yo creo que, sí ayuda. Y le iba a preguntar, entonces, también mencionaste ah, que como el alma también va creciendo, entonces el alma también puede tener sufrimiento, ¿no? Digamos que el alma también puede sufrir en como tal un humano sufre con un problema emocional, ¿no? Porque yo recuerdo como siento que yo vi a mi alma, am, como me vi, claro, yo tomé, antes fue la última vez que tomé los psychedelics, los hongos. Pero como que me vi tapado en blanco con muchos ojos alrededor de mí. Am, pero ahí fue cuando sentí el dolor que yo traía adentro y fue como un dolor muy fuerte. Yo dije, ¿cómo puede ser que el alma también sufre o este soy yo? Entonces, como cuando dijiste que el alma también va creciendo, sería posible que también hay cosas que el alma tiene que aprender o que está aprendiendo a través de esta vida. Y no, aunque tenga mucho conocimiento, digamos que el conocimiento también puede ser limitado y entonces es cosa de que ahí es cuando entra Dios y ayuda y guía al alma también. Dios siempre nos está guiando. Sí. Nosotros somos los que no podemos aceptarlo o mirarlo de tal forma y especialmente cuando estamos en sufrimiento, menos, Mm, ¿verdad? Sí, nuestra alma se daña porque vamos, ahí ya vamos a las emociones, ujú, porque cuando vamos sufriendo en la vida algo, y si llegas a, todos vamos a tomarlo diferente, ¿verdad? Tienes por lo personal, voy a lo personal ahorita, perdí a mi esposo sí, y falleció, eh, sufrí yo mucho su pérdida, pero yo venía sufriendo muchos años atrás con su enfermedad, ¿no? Pero no lo asimilé hasta que no murió él, hasta que alguien, tuve yo una terapia, se puede decir, y me dijo, tu alma está un pedacito, tú perdiste un pedacito de alma cuando se fue tu esposo. Y es por tanto sufrimiento que pasaste con él. En el momento que esta persona me dijo eso, a mí me dio mucho sentimiento. Y lloré y lloré, pero lloré diferente a como lloré cuando la pérdida. Esto quiere decir que mi alma necesitaba sanar algo, aquello que yo ni me había dado cuenta. Entonces el alma sí se lastima por el constante, con el constante sufrimiento, con el constante experiencia del pesar. Entonces se llega a lastimar el alma. Entonces es cuando nosotros tenemos que emocionalmente sanar y va sanando nuestra alma. Y nuestra alma ahí es cuando va a tener ya ese nivel, porque yo tenía pues muchas personas me dicen que tengo este don. eh, Puedo decirte que lo tuve desde niña
pero no lo tuve, no lo desarrollé a conciencia Ujú, hasta después de que mi esposo falleció. Entonces fue cuando fue mi comienzo, que empecé hace como unos 25 años atrás, que comencé a trabajar en mí y empecé a trabajar con las personas. Entonces sí, el alma se daña con el constante sufrimiento del pesar de lo que vamos pasando día a día, sobre todo cuando hay una enfermedad en la familia o en alguien, o hay una pérdida también, que lo he visto en mis pacientes, en mis clientes, una pérdida trágica que no esperaban. Entonces, es un shock que el alma lleva. Entonces, sí, se sana y es ahí cuando el alma tiene ese brinco y llega a tener el, ¿cómo te podría decir? A recordar que somos amor y que somos parte de Dios y que siempre Dios está con nosotros y que nosotros tenemos siempre esa conexión y que nosotros podemos y tenemos la capacidad de sanarnos y no esperar tanto tiempo para hacerlo, esperar tanto tiempo para que nuestra alma sane y para que nuestra alma siga creciendo. Entonces sí necesitamos sanar, pero tenemos que tener conscientes de que no necesitamos sufrir tanto o tanto tiempo, porque muchas personas pierden a alguien y están constante y constante con esa pérdida, ya sea una relación, ya sea alguien que se muere, ¿verdad? O un negocio que se fue mal, una pérdida de una cantidad de dinero muchísimo. A mucha gente le afecta muchas cosas así. Y eso sí afecta al alma, porque permitimos ese dolor, ¿verdad? Y digo que lo permitimos porque sí lo permitimos, porque es a constante. Seguimos sufriendo aquello. Eso es, entonces, eso ahí ya vamos a las emociones. Entonces, sí, el alma sí sufre. ok. No, sí, es muy, sí me ha ayudado más a entender la dinámica y creo que también pues puede ayudar a mucha gente igual. Am, sí, pues ya, yo creo que pues ya es tiempo. No sé si te Sí. gustaría agregar algo más. Este, tal vez si cómo te pueden encontrar la gente, si desean ayuda o lo que sea, lo que gustarías compartir. Pues igual quiero darles gracias a todos por estar escuchando, por darles su tiempo por escuchar, por estar aquí con nosotros. Quiero darles las gracias a cada uno que haya estado aquí presente. Y sí, si gusta alguien, contactarme, no sé, puedo dar el número de teléfono ahorita. Es el 480-510-3136 por WhatsApp. Y con mucho gusto puede pedir una cita y podemos trabajo a distancia. Estoy yo aquí en el estado de Arizona. Si alguien está por aquí cerca, pues aquí estoy para servirles y si no, también a distancia, ¿verdad? Estoy a su servicio. Y pues muchas gracias. Espero que haya muchas personas les hayamos ayudado, ¿verdad? Con esta plática. Sí, Sí, y sí, muy agradecida de este momento, porque pues también yo voy aprendiendo. sí, Es mi claro. primera vez que estoy aquí platicando así que Sí, le agradezco, sí, sí. Así que muchas gracias. Sí, gracias a usted y sí, pues estoy muy agradecido con la plática y creo que pues me ayudó mucho a mí y estoy seguro que también puede aclarar muchas cosas para otros individuos. Pues sí, ya con eso los dejamos. Claro que sí. Hasta luego. Estamos en contacto. Adiós. Adiós.